Muy buenas tardes, hoy vamos a hablar acerca de Senéctica. Es un trabajo presentado por Nieves Contreras, Margarita Estrada, Manuel Monroy, Erika Marcela Rojas, presentado a la docente Juliana Sánchez. ¿Qué es esta metodología? Senéctica proviene del griego y significa acción de juntar elementos que aparentemente son poco significativos, desconectados, son irrelevantes, pero a través de la metodología que vamos a ver podemos encontrar las diferentes relaciones. Esta palabra fue inventada por William Gordon. En la bibliografía que investigamos encontramos que hay algunos autores que dicen que esto se desarrolló en 1940, otros dicen que en 1950, pero la primera bibliografía en que encontramos ya oficial fue en el libro Senetics, publicado en 1961. Entonces partiríamos desde allí como un documento oficial. Podemos pensar que es entendida de dos conceptos, como teoría y como método. Si lo vemos como teoría, vemos que tiene un sentido operacional, es decir, de las acciones que tendríamos que desarrollar, ya que procura estudiar el proceso creativo y descubrir los diferentes mecanismos psicológicos que tenemos los seres humanos para poder aumentar la actividad creadora, con el objetivo de aumentar las probabilidades de éxito cuando nosotros tenemos algún tipo de problema, pensarlo de forma distinta, no convencional. Esta teoría habla acerca de la integración de diferentes individuos en un grupo para plantear soluciones de problemas y se dice que es operacional, es básicamente por el uso consciente de estos mecanismos, es decir, no lo dejamos al azar, sino se deben de hacer actividades conscientes para que eso sea posible. Si lo vemos ya como un método, es porque es un procedimiento ya estructurado en donde se investigaron cuáles son las condiciones que podría tener el ser humano para esta actividad creadora y que pueda ser repetible, que cualquier persona que utilice este mismo método pueda arribar a soluciones creativas para los diferentes problemas. Ahora bien, esta es una metodología que digamos, combina las dos estrategias, tanto lo divergente como lo convergente. Es divergente en la primera parte, en donde nosotros estamos haciendo, a través de analogías que ya las vamos a explicar, el levantamiento de varias opciones de solución entre los diferentes problemas. Y podría ser convergente cuando ya buscamos seleccionar la idea más útil para resolver el problema planteado. Lo que dice esta metodología es que nosotros tomamos como las condiciones de un iceberg. No es exactamente que la analogía que ellos hacen, sino lo que nosotros comprendimos. Y es que busca que no nos quedemos con las mismas respuestas conscientes, sino que vayamos al subconsciente e inconsciente utilizando las respuestas inmediatas que podría dar la persona entre las preguntas que vamos realizando y podamos encontrar formas no convencionales. ¿Cuáles son los postulados principales? La sinéctica presta gran atención a esos elementos emocionales, irracionales e inconscientes en la búsqueda creativa. Sin embargo, es importante y fundamental perder de vista que en ningún caso se encuentran divorciados de la reflexión racional. Gordon afirma que las soluciones definitivas a los problemas son racionales, pero el proceso para encontrarlos no necesariamente es tan racional. Entonces surge un convencimiento que es ampliar nuevas perspectivas para asumir ciertos riesgos y salir de la condición estrecha que nos da el marco de lo habitual y lo que siempre hacemos, lo familiar, lo conocido. Entonces nacen los postulados que construyen este proceso, en donde dice que la idea es volver algo extraño a lo familiar y lo familiar algo extraño, como cambiar de esa forma tradicional de poderlo manejar. Entonces utilizan los mecanismos que los conocemos de manera metafórica para poder llegar a estas reflexiones. ¿Cuáles son esos mecanismos operacionales que maneja esta metodología? Uno es una energía personal, ponemos algún ejemplo como identificarse personalmente con los elementos del problema y empezar a verlo de forma distinta, desde un lugar diferente. Una analogía directa en donde ya empezamos a hacer una comparación de las funciones que tendría un elemento o una técnica con relación a otra. La analogía simbólica, en donde empezamos a utilizar temas más poéticos, románticos, artísticos, científicos, para poderlo ver de una forma diferente.
Y una analogía ya más fantástica en donde podemos pensar como niños y pensar en diferentes soluciones en teorías racionales que después se podrían llevar a la práctica, como las películas que vemos a veces vemos de ciencia ficción, que después con los años vemos que esos desarrollos pueden ser. Algunos ejemplos, entonces, en una analogía personal podríamos decir, si yo fuera una estación como invierno, verano, otoño, primavera, ¿cuál podría ser y por qué? No, yo sería invierno porque soy más bien distante con las personas, porque creo que es mejor mantener una relación más bien fría, etcétera. Entonces, que puedan empezar a dar características a esa relación que están haciendo. Si yo hago una analogía directa, estudiar cómo, por ejemplo, los animales manejan sus desechos para que después nosotros pudiéramos pensar si pudiéramos utilizar esos mecanismos para no contaminar nuestro medio ambiente. O si hiciéramos una analogía simbólica, empezar a hacer preguntas de forma más poética. Por ejemplo, no sé, en la Tierra en este momento podríamos tener una atmósfera que fuera transparente y que pudiera permitirnos irradiarnos con el sol de no sé qué, y se van añadiendo elementos allí más bien poéticos dentro de la descripción que estamos haciendo. Y una analogía fantástica, colocábamos aquí unos ejemplos en la presentación de, bueno, ¿qué sucedería si el ser humano pudiera usar sus propios desechos de basura, incluirlo como combustible o productos de limpieza o abono o insumos para crear el asfalto, hacer vías, generar energía? Es decir, que todo lo que generáramos nosotros no fuera en este momento contaminante del medio ambiente, sino que sirviera para proceso diferente. Empezamos a utilizar cada uno de estos elementos para mirar cuáles serían las analogías que podríamos proponer y encontramos algunos ejemplos para clarificar. El ejemplo de analogía personal. Entonces aquí empezamos a ver que esta técnica permite al individuo sumergirse en el problema desde adentro. Entonces empieza a realizar algún tipo de fusión imaginaria entre la persona y el objeto. Se puede utilizar como pregunta el concepto de si yo fuera. Entonces vemos acá un ejemplo, si tuviéramos que publicitar un chupete para bebés en el mercado no ha tenido mucho éxito, se podría pensar en la forma de ponerse en la piel del producto. Entonces, si yo fuera un chupete para bebé, ¿cómo podría ser más agradable mi consumo para que los bebés realmente quisieran usarlo y se empezara a vender de manera? ¿Cómo podría ser más atractiva la forma de promocionarlo? Entonces, si yo fuera ese chupete, ¿qué cambios tendría que hacer para poderlo ver de forma distinta? La analogía directa ya busca analogías de puntos en común. Hay varias formas, una es de sinonimia, y es, por ejemplo, hambre es a comida como sería a bebida, o anonimia, que si es calor a frío, como sería el luz a oscuridad. Si es por un elemento, conejo es a zanahoria, como ratón es a queso. Puede ser de conjunto, como piloto es a avión, profesor es a enseñanza, como policía es a seguridad. Causa-efecto, beber es a emborracharse, como comer es a empacharse. Acción, conducir es a coche, como caminar es a peatón. Vemos una analogía ya más de tipo simbólica y empezar a utilizar esa técnica con palabras claves a problemas para analizarlas a fondo. Y empezar a integrar realidades muy distintas, usar conceptos más artísticos, literarios, poéticos a la solución de problemas. Entonces, el ejemplo que colocamos acá menciona que si en una campaña contra el consumo de las drogas, palabras foco de estudio podrían ser salud, estupefacientes, exclusión social, y desde allí podrían salir algunos conceptos como adicción, enfermedad, dinero, sobredosis, soledad, violencia. Al partir de este concepto se podría extraer el titular como adicción a una sociedad enfermiza. Cuando se utiliza una analogía fantástica, lo que se busca es más bien la combinación de algún elemento sin ningún tipo de miedo o censura, sino dejando volar la imaginación. Un ejemplo de eso fue lo que hicieron los creadores del primer avión y fabricantes de bicicletas. No se hubieran planteado cómo llegar de un punto a otro si no hubieran pensado en cómo se pueden hacer vuelos, cómo lo hacen los pájaros, cómo nos podemos transportar de una manera más eficiente, y eso se hace combinaciones distintas no convencionales. Las premisas de la cinética son: el proceso creativo debe ser descrito siempre de forma concreta, inteligible y entrenable, como
hablábamos con la profesora Juliana, no es que sea algo que surja de manera espontánea, sino un proceso deliberado. Entonces las preguntas deben ser concretas y deben llevar a respuestas concretas que se puedan entender y pues nos vayamos entrenando en este tipo de preguntas o resolver preguntas también. Hay un fenómeno cultural de intervención que viene siendo similar al de arte y ciencia, entonces vienen siendo los mismos procesos psíquicos. Veríamos que claramente utiliza diferentes partes similares del cerebro que están más relacionados con la creatividad, con la imaginación, con la parte artística, que está vinculado con el hemisferio derecho de nuestro cerebro. También que el mismo proceso análogo que se da con el individuo se pueda dar en el grupo, por lo tanto esta metodología se puede utilizar en grupo. Podemos reunir a varias personas, ya que la respuesta de una persona puede llevar a otra a generar nuevo conocimiento y nueva información, pero también se puede hacer de manera individual. Y cuando ahí habla acerca de que la eficiencia creativa puede ser aumentada y mejoradamente si se entiende cuál es el proceso operativo y que se sigue dentro del proceso, ya que se invita de manera voluntaria a ese desarrollo. También tiene un alto componente emocional, ya que las personas cuando responden todo desde la parte intelectual o racional, pues tienen unas respuestas proformas que ya se han venido organizando. En cambio, cuando yo trabajo desde el punto de vista emocional e irracional, pues puedo generar nuevos conocimientos y generar innovación, y que son los elementos emocionales y racionales los que pueden realmente ser entendidos para aumentar la probabilidad de éxito para resolver algún tipo de problema. Las fases técnicas o prácticas del proceso cinético, en donde la primera parte es divergente y luego vendría siendo convergente. La primera fase es que el problema es como aparece, el cual puede ser planteado tanto por los creativos como por los no creativos, es decir, no es que sea exclusivo del equipo creativo en las organizaciones, sino puede ser planteado a ellos o ellos lo pueden plantear en algún momento. Segundo, hacer familiar lo extraño. La idea es empezar a tener un análisis para revelar componentes y factores de esos elementos familiares, es decir, no tragar entero lo que siempre hemos conocido, sino empezar a entender formas distintas de eso que siempre estamos viendo. La siguiente, el problema, cómo es entendido. Vemos un análisis detallado de todas las minucias que complementan la maduración del problema como está apareciendo. Vemos unos mecanismos operacionales que serían estas analogías que estuvimos trabajando, que son relativas al problema, cómo lo manejamos. En la parte quinta, lo extraño y lo familiar, se pasa a percibir el problema como ajeno de nosotros, no es nuestro, sino cómo lo estamos leyendo. Esos estados psicológicos, empezar a hablar un poco acerca de cuál es la actividad mental, que el problema alcanza los estados de inclusión o postergación, especulación, o que tenemos algún lugar económico en la teoría cinética que describe como clima psicológico más propicio para poder tener innovación, de lo que hemos venido hablando en clase en las últimas semanas. El séptimo, la integración de los estados con el problema, en donde vemos que se compara conceptualmente con una analogía más aproximada con el problema, como es entendido, que es deliberado, y así ver cuál es la rigidez que estamos teniendo para resolverlo. Tenemos un punto de vista innovador en donde lo obtenemos como consecuencia del anterior, que es una comparación integradora con el sentido técnico. Y por último, en la solución o meta de investigación es un punto de vista llevado a la práctica para su ensayo, o bien es el objeto ulterior de la investigación que estamos teniendo. Con este intento de estimular estos mecanismos innovadores previamente identificados sobre la base de la posición cercana, digamos, no solamente al azar, sino absolutamente claro el paso a paso para poderlo tener, vamos a tener un mejor rendimiento creativo y podemos elegir al final la mejor solución para el problema que estamos teniendo en ese momento. La idea es como coloquialmente se diría sacudir nuestros cerebros para poder orientarnos a un sistema original distinto, en donde se pueden vincular los procesos analógicos y sinérgicos por la integración de los equipos. Ahora vamos a ver cómo se vería el ejemplo. Le vamos a dar paso a Margarita, quien nos va a traer unos invitados maravillosos para el problema que nosotros nos planteamos y ver diferentes miradas de invitados internacionales sobre este proceso. Margarita, adelante.
Hola Erika, gracias. Quiero decirte que con el fin de aplicar esta metodología hemos decidido construir un eslogan de Colombia con el fin de cambiar su imagen en el mundo. En este momento tengo a 3 invitados muy especiales que nos van a colaborar respondiendo 4 preguntas. La primera pregunta, que denota la analogía personal, es: si usted fuera colombiano, ¿qué haría para mejorar el país? La segunda pregunta, que va enmarcada en la analogía directa, es: ¿qué tiene en común Colombia con su país natal? El tercer punto, en la fase de la analogía simbólica, les pedimos a nuestros invitados decir 2 o 3 adjetivos que mejor describieran a Colombia. Y finalmente, en la analogía fantástica, les pedimos a cada uno de ellos, basándose en lo que ya habían dicho, que nos dieran un eslogan que mejor describiera Colombia. Nuestro primer invitado es Andrew. Andrew es estadounidense, tiene una maestría en enseñanza de lengua extranjera y en estos momentos es profesor de inglés. Estas fueron sus respuestas. Hey guys, my name's Andrew Kern. I am a former colleague of Margarita Estrada, the one and only, and I'm here to talk to you today about Colombia. So, if I was Colombian, one thing that I would do differently is get out and vote and make a difference in order to improve the country. Let's see, 2 things in common with the United States. I'd say that we follow generally Judeo-Christian values. We're kind of mostly like, based on that kind of culture. And also, I think, it's a capitalist country, a democracy. That's pretty cool. 2 adjectives to describe Colombia would be interesting and lovely. I would say that a good slogan for Colombia would be "Come for the tourist attractions and stay for the empanadas." Nuestro segundo invitado es Conal. Él es canadiense, también es profesional en la enseñanza de lengua extranjera y enseña inglés. Hi, I'm Connell. I'm from Ottawa, Canada, and I'm living here in Colombia. What would I do to make Colombia better if I was Colombian? I would participate more in my democracy, both at the most local level and at the national level. What 2 things does Colombia have in common with Canada? Well, Canadians are very sensitive and insecure about their position in the world because, to be honest, Canada doesn't really matter, and it doesn't have a very rich, interesting history, at least not one that's being told. And I think that Colombians, just like Canadians, are a little bit insecure about their position in the world because they feel in their hearts that maybe Colombia doesn't matter, just like Canadians feel in their hearts maybe Canada doesn't matter. And I think there's that statist mentality very much so here in Colombia as well, that people sort of expect the government to fix all the problems. 2 or 3 adjectives that best describe Colombia. I would say varied, I would say smiling, and I would say indifferent. What would be my slogan or my motto based upon what I'm saying? If you get the politics right, everything falls into place. If you get the politics wrong, it's a big hot mess. Y por último tenemos a Justin Willis. Willis también es estadounidense, tiene maestría en enseñanza de lengua extranjera y es docente de inglés. Hello, my name is Justin Willis and I'm here to answer a few questions. The first answer: if I were Afro-Colombian, one of the things that I would do to make Colombia better would be advocating for Black History Month. This would give awareness to the culture, and it would also give those people opportunities in advancing with jobs and sharing their culture with other non-Afro-Colombians. 2 things that my home country, the US, has in common with Colombia. Well, 1, both Colombia and the US have plenty of people from multi-ethnic backgrounds. And 2, both countries have dealt with African slavery in history. And finally, 3 adjectives that describe Colombia. I'd say changing, resilient, and diverse. And my slogan would be: learn from each other, grow with each other. 3, 2, 1. En conclusión, lo que estamos encontrando
con esta metodología en relación al eslogan que estamos trabajando es que tanto Andrew como Conal y Justin ven a Colombia como un país hermoso y diverso. Y los 4 eslogans que ellos sugieren para que el país pueda ser visibilizado de una manera diferente son: el primero es: venga a Colombia por los lugares turísticos, quédese por las empanadas. Si la política no funciona, el país tampoco. Y tercero, aprender el uno del otro, crecer el uno con el otro. Bueno, con esto vamos a concluir el proceso. Gracias, Erika. En conclusión, la cinética, comprendida como un método de la creatividad, posibilita empezar a tener un desarrollo que pueda ser mucho más fluido, flexible, que se pueda tener un juego más libre entre lo que es real cuando tomamos algún elemento de comparación como mi dificultad y lo imaginario, que otras posibles situaciones se podrían dar. Cómo es un proceso de sinergia, tener una visión profunda, integrada y al mismo tiempo cambiar la perspectiva. Puede empezar a aportar soluciones inesperadas e insospechadas. La cinética favorece el pensamiento abierto, pero claramente muestra que es un ejercicio deliberado. Cómo a través de diferentes actividades y realidades podemos generar soluciones de forma lúdica. Si queremos ver cómo se podría aplicar, les incluimos adicional un video que está aquí al final, en donde muestran cómo podríamos crear un proceso para el manejo de los desechos de forma distinta. Las canecas, al momento que fuéramos a vaciar nuestros desechos, nos indicaran qué tipo de basura se podría colocar en cada una de ellas. Bueno, esperamos que este video haya sido de utilidad y que nos haya explicado esta forma de pensamiento y esta metodología de pensamiento creativo, que la podemos utilizar en diferentes escenarios con cualquiera de las analogías, porque se pueden utilizar de manera independiente las analogías siguiendo el proceso que acabamos de describir. Hasta pronto y muchas gracias por escucharnos.